Pero sí continuamos aquí compartiendo el libro de Santiago y esta es la parte 6 y hoy vamos a estar hablando de cómo manejar conflictos. Y en el libro de Santiago es una carta de cómo vivir la fe, una fe verdadera. Es lo que hemos estado diciendo desde que comenzamos este libro de Santiago, que trata de cómo vivir una fe verdadera. Y podemos encontrar en el libro de Santiago alrededor de unos 12 temas o conversaciones que podemos encontrar ahí en ese libro que tienen que ver con cómo nosotros podemos ser más como Jesús. Imitar el carácter de Jesús más en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que esa es la meta de cómo nosotros podemos ser más como Jesús? Así que le damos la bienvenida si nos está mirando también a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook. Gracias por acompañarnos. No olvides compartir este video, por favor, ayúdanos para que muchos más puedan también escuchar la palabra del Señor. Así que estamos en este libro y hoy vamos a hablar de la forma en que manejamos los conflictos. ¿Cómo manejar conflictos? Porque aquí en el libro de Santiago se nos dice, ¿verdad? Y nos habla Santiago de conflictos y de cómo manejarlos. Y eso vamos a hablar porque los conflictos son, también se puede decir que son dificultades que encontramos en el diario vivir, en la vida. Y también se refieren a dificultades que encontramos quizás aún siendo creyentes, especialmente porque este es un libro que va dirigido a nosotros los creyentes, ¿verdad? Y él específicamente, Santiago, escribe en un tiempo donde había muchos conflictos en la iglesia. No solamente había mucha persecución, porque la iglesia en sus comienzos fue esparcida por la persecución por muchos lugares y habían pues muchos problemas dentro de la iglesia. Mientras la iglesia crecía, se desarrollaba, a la misma vez había persecución, a la misma vez habían cosas que habían que corregir dentro de la misma iglesia. Cuando se añadían creyentes, nuevos creyentes, habían que instruirlos y había que protegerlos también de las falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Había muchas cosas que estaban pasando. ¿Y cuántos saben que hoy día todavía continuamos con muchos conflictos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia? Así que vamos a hablar de cómo manejar los conflictos y pues eso es lo que vamos a enfocarnos hoy en el libro de Santiago. Y todos enfrentamos conflictos. La Biblia no promete que vamos a vivir una vida sin conflictos. La Biblia no dice, ¿verdad?, en ningún lado que no vamos a padecer conflictos. De hecho, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas confiar en mí porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, cuando nuestra esperanza está puesta en el Señor, no importa lo que pase, nosotros vamos a estar firmes si mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor siempre. Así que todos enfrentamos conflictos, la Biblia lo dice, lo advierte, pero nos muestra a la misma vez cómo podemos manejar cualquier tipo de situaciones, cualquier tipo de conflictos o problemas que puedan llegar a nuestras vidas. Así que la forma en que nosotros manejamos estos conflictos va a reflejar cuál es la fe que está dentro de nosotros. ¿Es una fe viva o una fe muerta? La forma en que usted maneja los conflictos va a demostrar si su fe es una fe viva o una fe muerta, o ¿verdad?, si tiene fe de verdad, como dice en el libro de Santiago, que se enfoca en una fe verdadera, una fe viva y activa. Así que nos revela lo que está dentro de nuestros corazones. No significa que manejando los conflictos los vamos a hacer todo bien necesariamente. Vamos a cometer errores manejando conflictos, pero tenemos que aprender a dejarnos dirigir por lo que dice la palabra del Señor para poder resolver los conflictos por medio de la sabiduría que Dios nos da, la gracia de Dios con los demás, etcétera, etcétera. Así que nosotros queremos tener o ser una iglesia saludable. Nosotros
queremos no solamente ser parte de una iglesia saludable, queremos que nuestra iglesia sea saludable, que la iglesia del Señor se mantenga saludable y poderosa. Y para eso tenemos que estar alineados con la palabra del Señor. Nuestras vidas tienen que estar alineadas con su palabra. Y podemos también no solamente estar alineados con la palabra de Dios, sino también disfrutar los unos a los otros. O sea, disfrutarnos como hermanos, tener lo que se llama la koinonía. Y cuando hay conflictos aún entre hermanos, hay que empezar a resolverlos de la manera que Dios desea que los resolvamos, para que esa koinonía se mantenga siempre en nuestras vidas. Así que deseamos una iglesia saludable. Para eso tenemos que estar alineados con el Señor y su palabra, y también tenemos que estar en koinonía los unos con los otros. En otras palabras, llevándonos bien, tratándonos con dignidad, tratándonos con honra, con honor el uno para el otro. Esto es parte de los principios que nos enseña la palabra de Dios. Yo tengo que tratar a mi hermano y a mi hermana como ellos se merecen ser tratados, como el Señor me trata a mí. Yo no me merezco que el Señor me trate a mí como un hijo de Dios, pero aún así el Señor me trata como su hijo. Entonces yo tengo que extender esa misma gracia a los demás que están a mi alrededor, especialmente con mis hermanos en Cristo, y también con todos aquellos que están a mi alrededor. Tengo que extender la gracia del Señor y tengo que tratar a los demás con respeto, con dignidad, etcétera, etcétera. Santiago, inclusive, quien escribe este libro, tuvo conflictos con su hermano, que fue el Señor Jesús. Tuvo conflictos porque a principios, durante el ministerio de Jesús, Santiago no creía en quién es Jesús. No creía que Jesús era el Mesías. Tuvo conflictos, ¿verdad? Y quizás hasta se opuso, quizás en algún momento dado, al Señor Jesús. Pero luego ya hablamos de eso en otras ocasiones, el cambio que hubo en la vida de Santiago, el testimonio que él pudo ver de parte del Señor. Yo me imagino que a través de esos años de ministerio en el Señor y esos años de crecimiento junto y al lado del Señor, Santiago pudo ver cómo el Señor Jesús se comportaba con humildad, con mansedumbre, cómo trataba a los demás y cómo reaccionaba cuando él también era atacado por los demás, cómo reaccionaba él. Y eso debe haber sido parte de lo que tocó el corazón de Santiago, ver ese tipo de actitud. Entonces esto nos enseña a nosotros que nosotros también podemos enseñarle a los demás la luz que está dentro de nosotros, que es la luz de Cristo, mostrando respeto, mostrando honor, mostrando, ¿verdad?, quizás mansedumbre cuando es necesario, porque tenemos que andar firmes en el Señor, ¿verdad?, y ser fuertes en el Señor. Pero esto no significa que no tenemos que ser humildes, ni tampoco que tenemos que no debemos ser mansos o utilizar mansedumbre, ¿verdad?, como un fruto en nuestras vidas. Así que Santiago vio cómo Jesús respondió delante de él y delante de los demás con sabiduría y con mansedumbre. Nosotros también tenemos que actuar de esa forma. Así que, ¿qué es el conflicto? Conflicto es peleas o batallas, luchas, y esto puede involucrar ciertas cosas, ¿verdad? Esto puede involucrar desacuerdos, contiendas, esto puede involucrar discordias. ¿Verdad? Cuando hay un desacuerdo, no es que no vamos a tener desacuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero ¿cómo manejamos ese desacuerdo? ¿Lo manejo odiando a la persona? ¿Lo manejo cuando hay un desacuerdo con alguien? ¿Lo manejo simplemente pues despreciando, mostrando odio, mostrando con mis palabras quizás groserías? ¿Cómo yo manejo las situaciones? Porque desacuerdos vamos a tener siempre. Van a haber desacuerdos, aún dentro de la iglesia hay desacuerdos también. En nuestra familia hay desacuerdos. En nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestro jefe hay desacuerdos. Siempre va a haber. Pero ¿cómo manejamos nosotros
estos desacuerdos, estos conflictos, cómo los manejamos en una forma digna y que honre a Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo que es conflicto, son luchas, ¿verdad?, que enfrentamos. Y esto puede ocurrir, conflictos tanto emocionales como físicos también. Pueden haber conflictos y generalmente llama a que una persona tiene que tomar algún partido, algún bando, ¿verdad? Y hemos visto mucho eso en estos últimos tiempos con la política. Hemos visto ahora con la pandemia, algunos están de acuerdo con la vacuna, otros no, otros están de acuerdo con las máscaras, otros no. Hemos visto, ¿verdad? Y siempre como que está buscando, tienes que estar de un lado o del otro. ¿Cómo nosotros actuamos en medio de estas cosas? ¿Cómo honramos nosotros a Dios? Tenemos que, número uno, estar metidos en su palabra y en oración. En su palabra y en oración, siempre buscando la voluntad de Dios primeramente, sobre todas las cosas, la opinión de Dios primeramente sobre la opinión de los demás, siempre. Así que, según Santiago, los conflictos son parte de vivir en un mundo caído. Vivimos en un mundo que es un mundo corrompido, que es caído, ¿verdad? Pero que este mundo caído es un sistema, más bien un sistema que va en contra de las cosas y los principios de Dios, y es un sistema que muchas veces pues no respalda lo que la palabra de Dios nos enfatiza que hagamos. Entonces ahí esto crea un conflicto, entramos en conflicto a veces con la cultura, porque la cultura lleva a una dirección, una corriente, y nos trata de llevar en esa misma corriente, aunque esa corriente signifique hacer lo contrario a la palabra de Dios, nos trata de arrastrar con la corriente. Entonces ahí entramos en conflictos. ¿Cómo nosotros nos podemos mantener fiel a la palabra del Señor en medio de una cultura que quizás está faltándole a la palabra del Señor o va en contra de la palabra del Señor? Pero es parte de este mundo, los conflictos y las situaciones que pasamos. Pero también dice Santiago, o encontramos en este libro, que el conflicto no debe ser resuelto o resolverse de una forma mundana o de una forma de acuerdo al sistema de este mundo. Debemos resolver los conflictos de acuerdo a la palabra de Dios. Sentémonos, ¿verdad? Sentémonos en la mesa, vengamos y sentémonos en la mesa y vamos a hablar y vamos a traer nuestros argumentos de una forma que sea una forma digna, ¿verdad? Con la gracia del Señor también. Sentémonos, resolvamos las cosas en una forma que no sea una forma que vaya en contra de la palabra del Señor. Así que es una manera como piadosa, o sea, a la manera de Dios y no a mi manera. Hay personas que tratan de resolver los conflictos a su manera. Me siento aquí en la mesa y es lo que yo diga, y si no es lo que yo diga, me voy y ya. Y no quieren ni siquiera escuchar la opinión de la otra persona o de los demás. Entonces tenemos también que aprender a escuchar, dar nuestra opinión y a no cerrarle la puerta a alguien por el simple hecho de que no esté en acuerdo con nosotros. Escuchamos los argumentos y escuchamos lo que la otra parte tiene que decir, pero a la misma vez con respeto lo hacemos. Pero hay que escuchar y hay que sentarse a dialogar, ¿verdad? Cuando resolvemos un conflicto. Así que, ¿qué pasa cuando el conflicto no es resuelto? Pues puede ser que si no resolvemos los conflictos, a lo mejor se convierta esto en algo que nos hace daño a nosotros. En otras palabras, si dejamos un conflicto ahí al lado, ¿verdad?, y lo ignoramos, puede ser en algunos casos que esto se pueda convertir en algo que nos hace daño a la larga, ¿verdad? Siempre y cuando esté de nuestra parte, ¿verdad?, que nosotros podamos resolver un conflicto, una situación con alguien, pues hagámoslo. Ya cuando
la otra parte o el otro grupo o la otra persona no quieren resolver nada, pues ya no está de nuestra parte resolver. Pero siempre y cuando nosotros podamos de nuestra parte, hagámoslo, porque esto trae honra al Señor. Así que esto es importante. Así que una pregunta quizás que podemos hacer hablando de esto. ¿Estás descontento contigo mismo? ¿Estás quizás en alguna forma infeliz contigo mismo? ¿Estás frustrado con alguien, con los demás? ¿Estás viviendo con una ansiedad constantemente por conflictos que llegan a tu vida? Y a veces parece que estos conflictos pueden rodearnos a nosotros y nos pueden hacer a nosotros quizás desestabilizar nuestras vidas. A veces estos desacuerdos o conflictos pueden ser cosas personales, pueden ser cosas económicas, pueden ser cosas políticas, pueden ser cosas emocionales, traumas emocionales, etcétera, etcétera. Pero la resolución o cómo resolvemos los conflictos tiene que ser de una forma pacífica, aun cuando hay desacuerdo entre nosotros. Así que cuando surgen disputas, cuando surgen cosas que están fuera de nuestro control, ¿cuál es el origen del conflicto? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué se originó esto? ¿Por qué se originó ese problema? ¿De dónde viene esto? ¿Soy yo? ¿Es de parte mía? ¿De dónde viene esto que está sucediendo hoy? ¿Cómo trabajamos con esta reconciliación y con esta resolución? ¿Cómo podemos resolver esto? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Y yo diría, lo primero que tenemos que hacer es, aparte de ir en oración, tenemos que ir a la palabra del Señor. Y vamos a ir ahí precisamente en este momento al libro de Santiago, en el capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4 de Santiago hoy. Y vamos a estar leyendo primeramente del verso 1 hasta el verso 3. Y dice así, comienza con una pregunta. Santiago dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, en estos versos podemos ver que, de nuevo, el enfoque del libro de Santiago es cómo vivir una fe verdadera. Entonces, cuando nosotros relacionamos nuestra fe con resolver los conflictos, ¿verdad? Y con las cosas que suceden, si el sentir de nuestro corazón, o más bien el deseo de nuestro corazón, es un deseo egoísta o es un deseo que no tiene que ver con los deseos del Señor y de la palabra de Dios, entonces esto muestra verdaderamente que la fe que está en nosotros no es una fe viva. Si es que nosotros estamos siendo movidos por los motivos incorrectos, si le estamos pidiendo a Dios por los motivos incorrectos, ¿verdad? Esto de nuevo nos muestra entonces cómo está nuestro corazón, revela nuestro corazón a nosotros y también a los demás. Así que en estos versos podemos ver cómo manejamos nosotros conflictos. Y hay veces que tratamos de resolver un problema haciendo como el avestruz. ¿Sabe cómo hace el avestruz, verdad? Que mete la cabeza debajo de la arena y se queda ahí como, ¿verdad? Y como para no ver lo que está pasando a su alrededor. Y nosotros tratamos de resolver los problemas a veces de esa forma. Queremos ignorar los problemas y pensamos que cuando sacamos la cabeza de la arena que todo va a estar bien y que todo va a estar resuelto, ¿verdad? Y esa forma, yo pienso que muchos que estamos aquí, nosotros sabemos que muchas veces eso no es la realidad. La mayoría de las veces esa no es
la realidad. Así que, ¿cómo manejamos entonces los conflictos, las luchas? Y este capítulo 4 de Santiago habla y comienza hablando de una guerra entre dos ejércitos, ¿verdad? ¿Cómo surgen los conflictos? Está haciendo una comparación quizás entre dos ejércitos. Y esto habla de que hay derramamiento de sangre. Y Santiago no está sugiriendo que nosotros resolvamos los conflictos de esa forma, ¿verdad? Esa no es la forma de resolver un conflicto, sino que está mostrando que cuando no resolvemos un conflicto a la manera de Dios, esto no nos ayuda a nosotros a crecer. Al contrario, nos hace estar estancados en nuestra vida en el Señor. Cuando lo hacemos a nuestra manera y ponemos a un lado la manera o la forma que el Señor quiere que resolvamos las situaciones. Así que Santiago está afirmando que en ese capítulo 4 está diciendo que el conflicto no surge de afuera, porque está hablando de varias cosas. Vamos a ir de nuevo a ese verso. Dice que tienen cosas que tienen que ver con querer y no recibir y no orar. Cuando dice en el verso 2, dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra. Y luego más adelante dice, y no tienen lo que desean porque no piden. Y después dice, y cuando piden lo hacen con malas intenciones. Entonces es varias cosas ahí. El no querer o querer tus propios deseos, ¿verdad? Cuando hay un conflicto, si lo que yo estoy poniendo primeramente son mis propios deseos, sin considerar los deseos o los argumentos de la otra persona, entonces yo estoy poniendo mis deseos aún por encima de los deseos de Dios. Entonces ahí podemos ver egoísmo, podemos ver ciertas cosas que no van de acuerdo con el carácter de Cristo. Entonces, otra cosa que vemos ahí es no recibir. O sea, no recibimos porque estamos orando mal. Si estamos orando para resolver un conflicto o una cosa y los deseos y las intenciones de nuestro corazón son incorrectos, entonces no recibimos una resolución para resolver el conflicto, porque de nuevo me estoy enfocando solamente en mí, en mis deseos y en lo que yo quiero ver, y no necesariamente en tratar de resolver el conflicto. Así que en ese capítulo 4 podemos ver varias cosas como esas. Santiago está diciendo que cuando oramos, quizás que si pedimos mal, entonces puede ser que es porque tenemos un deseo pecaminoso en nuestro corazón o un deseo incorrecto o que va en contra de la palabra del Señor. Y pedir mal a veces es por el pensamiento de que o tiene que ver con que nuestra naturaleza pecaminosa, a veces dejamos que la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros, pero no nos domina, pero está en nosotros, pero a veces dejamos como que tome las riendas de nuestras vidas, que tome el control de nuestras vidas, y ahí comienzan las cosas del pasado. Como yo resolvía las cosas antes, comienzo a pensar de nuevo en que yo puedo hacerlo así, de esa forma. Y eso es lo que es nuestra naturaleza caída o nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros. No podemos permitir que para resolver una situación o un problema, hacerlo de la forma antigua como lo resolvíamos antes, porque ¿cuántos saben que eso entonces no honra a Dios? Y aparte de eso, entonces estoy dejando la opinión del Señor a un lado. Amén. Así que al mirar este libro de Santiago, podemos ver varias cosas, inclusive ejemplos de cómo resolver un conflicto. Yo puedo orar por esa persona que tiene un conflicto conmigo, que tiene una situación conmigo. Puedo orar por ellos. La Biblia dice orar por aquellos que nos odian, orar por aquellos que siempre nos están atacando, que oremos por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por aquellas personas que hemos tenido un conflicto con ellos o que ellos tienen un conflicto con nosotros?
Hemos orado por esas personas. Hemos pedido al Señor por ellos para que el Señor tenga misericordia de ellos. Pues el Señor nos llama a hacer eso también. Para resolver conflictos tenemos que orar por aquellos que están en conflicto con nosotros. Orando por aquellos que quizás nos han herido. La palabra del Señor es clara en eso. Orar por aquellos, y no es fácil orar por alguien que te ha herido. Pero cuando tú lo haces, estás honrando a Dios. Estamos honrando al Señor cuando oramos por aquellos que nos han hecho algún daño o nos han herido o nos hieren constantemente. Y la palabra de Dios es clara en esto. Así que necesitamos sabiduría de parte del Señor. Y este libro de Santiago nos ayuda a seguir el ejemplo de Cristo. Y cuando miramos a lo largo de este libro, vemos la necesidad que nosotros tenemos de la sabiduría de Dios para resolver los conflictos. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, porque con nuestra sabiduría humana no podemos resolver los conflictos, no podemos resolver los problemas. Así que necesitamos la sabiduría de parte de Dios, que es la que le llamamos la sabiduría que viene de arriba. No la sabiduría humana, que es la de aquí abajo. Necesitamos la sabiduría de parte del Señor. Y la fe sin sabiduría no solo es poco atractiva, sino también que es una fe que puede causar daño cuando no pedimos la sabiduría de parte de Dios. Necesitamos sabiduría de parte de Dios. En el capítulo 3 de Santiago habla de estos tipos de sabiduría, dos tipos de sabiduría, una que proviene de Dios y otra que proviene de la tierra, o sea, la de arriba y la de abajo. La sabiduría de arriba produce buen comportamiento, buenos frutos, pero la sabiduría que es de la tierra puede destruir nuestras relaciones, puede destruir nuestras decisiones, inclusive puede destruir nuestra fe. Si nos dejamos llevar por la sabiduría humana o por la sabiduría que no es de Dios, tenemos que ceder a la sabiduría de arriba. No solo procesar y repetir, ¿verdad?, lo que hemos hecho, tenemos que ceder a la sabiduría de Dios. Que cuando el Señor nos diga, mira, sé humilde, humíllate con alguien, aunque tú tengas la razón, hay veces que tenemos que humillarnos. Y Dios honra al humilde. Dios honra a aquel que se humilla, ¿verdad? No es que vas a dejar que vengan y que te pisoteen y que te maltraten y que te digan, ¿verdad? Pero vamos a ceder en nuestra opinión, vamos a ceder en nuestra voluntad quizás cuando nosotros queremos que sea de una forma, pero quizás para resolver un conflicto tengo que dejar que ir quizás pues ceder en algunas cosas. Podemos también ceder en algunas cosas, ¿verdad? No comprometer nuestros principios ni comprometer la palabra de Dios, pero sí ceder en algunas, ser flexible en algunas cosas para poder resolver algunos conflictos. Así que necesitamos la sabiduría que viene de arriba. La sabiduría de Dios es la que sana los conflictos. La sabiduría de Dios, de la tierra, lo que hace es que intensifica el conflicto. La sabiduría de Dios sana, mas la sabiduría humana intensifica el conflicto. Tenemos que recordar siempre esto. Santiago capítulo 3, versos 13 al 18. Dice así, Santiago 3, 13 al 18. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Así que hablando de la sabiduría que viene de parte de Dios, aquí estamos considerando el libro de Santiago. Muchos opinan que el libro de Santiago es como un libro de proverbios en el Nuevo Testamento. Usted sabe que el libro de proverbios en el Antiguo Testamento, los proverbios de Salomón, están llenos de sabiduría de parte de Dios y sabiduría en cosas
prácticas también. Y este libro de Santiago también tiene mucha sabiduría para nosotros los creyentes en cosas que son prácticas. Y la sabiduría es la capacidad de tomar el conocimiento que nosotros tenemos, conocimiento y la información que tenemos, y utilizar esto correctamente. Eso es lo que es sabiduría. Usted puede tener mucha información, muchos conocimientos, puede leer 100 libros y aprenderse 100 libros, pero si no utiliza estos conocimientos correctamente, no es sabiduría. Eso no es sabio. Tener mucho conocimiento y mucho entendimiento sobre muchos temas y muchas cosas y no utilizarlos correctamente o a la forma de Dios, no es sabio. La sabiduría es cuando utilizamos lo que conocemos y lo que sabemos y lo utilizamos correctamente en línea con la palabra del Señor para nosotros los que somos creyentes. Así que esto es poder aplicar correctamente a nuestras vidas y a nuestras relaciones de todos los días. Y la sabiduría de arriba o del Señor comienza con la oración. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Comienza con la oración. Tengo que orar, buscar la sabiduría de parte de Dios, porque la sabiduría de Dios es pura. En otras palabras, la sabiduría de parte de Dios no viene con agendas, con egoísmos, con mis propios deseos. Busca los deseos del Señor primeramente. Así que cuando usted va a resolver un conflicto, piense primeramente cómo yo resuelvo este conflicto, no para yo ganar el argumento ni para ganar el conflicto, sino yo para honrar a Dios. ¿Cuál es la mejor forma de yo resolver esto? Honrando a Dios. Ese es mi primer pensamiento, debe ser eso. ¿Cómo yo puedo resolver esta situación o este problema? Honrando a Dios primero. No para satisfacerme a mí, para decir que yo tengo la razón o para decir que yo gané, sino para yo honrar a Dios primeramente. Así que así comienza la sabiduría de arriba. Y el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros, nos ayuda a nosotros y está produciendo en nosotros frutos. La amabilidad, la paciencia, ¿verdad? Que mucho la necesitamos. Todas las cosas que nosotros necesitamos para nosotros poder resolver conflictos, el Espíritu Santo los produce dentro de nosotros cuando nos sometemos a Dios y a su palabra. Y esta sabiduría no es que andemos por ahí fingiendo, ¿verdad?, cosas. Al contrario, no es que nos pongamos una máscara y tratemos de decir que todo está bien, ¿verdad? No estoy hablando de ponerse las máscaras que usamos hoy para la pandemia, no es de eso, sino la máscara de la sonrisa de que todo está bien. No hay problemas, no hay conflictos. Eso tampoco no es sabio, porque eso es uno no enfrentar o no tratar de resolver, tratando de hacer ver como que todo está bien, cuando en realidad hay conflictos y hay cosas que tenemos que resolver. Tenemos que hacerlo primero confiando en el Señor, agarrados del Señor, confiando en las promesas de Él y honrando siempre al Señor. Me gusta cuando leímos ahí en el verso, creo que fue el verso número 13, ahí del capítulo 3 de Santiago, donde dice que haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Hay humildad en la sabiduría de Dios. La humildad, la mansedumbre es parte de la sabiduría de Dios. Cuando usted vaya a resolver un conflicto, pídale al Señor que le ayude a mantenerse humilde y a mantener la mansedumbre. Y usted verá que usted va a tener una mejor reacción cuando somos humildes y mansos en resolver ese conflicto. Que yo no ponga mi orgullo por encima, que yo deje, ¿verdad?, que la humildad del Señor sea la que prevalezca en esa situación. Y usted verá que el Señor va a ayudarle. Creo que hay un proverbio que dice que la respuesta humilde apacigua la situación o apacigua el conflicto, algo así, o la respuesta humilde como que calma las cosas. Cuando usted responde, alguien viene donde usted muy agitado y usted responde
muy calmado, muy humildemente, usted verá que la otra persona también comienza a bajar los niveles un poquito. Así que esto también es parte de demostrar esa mansedumbre de parte del Señor. Y la mansedumbre del Señor, o sea, la mansedumbre es una fuerza. No es que usted sea un debilucho o una debilucha, ¿verdad? Usted manténgase fuerte en el Señor, pero es una fuerza que está bajo control. Es una fuerza que está bajo el control del Señor. No es que vengamos, ¿verdad? Dice que seamos mansos, no mensos, ¿verdad? Así que esto es importante que lo sepamos. Tenemos que ser mansos, con mansedumbre, con humildad, pero fuertes en el Señor, ¿verdad? Y un ejemplo que me viene a mi mente es el ejemplo de los caballos. Antes los entrenaban para la guerra. Y cuando se iba a la guerra en caballos, pues había que entrenar. Los ejércitos que estaban bien entrenados y que eran bien capaces, pues entrenaban a los caballos también para que ellos fueran fuertes en medio pero para que a la misma vez fueran obedientes, que cuando si llegaban al punto de estar en un barranco o algo así, pues los caballos sabían que paraban, pero si tenían que seguir o bajar a una cuesta o algo, pues también lo hacían al comando de la persona, a la orden de ese guerrero o esa persona que estaba montando ese caballo. Nosotros tenemos que estar fuertes, pero sometidos al Señor a la misma vez. Y Santiago usa 5 cualidades para describir la sabiduría que viene de arriba. Número 1, la sabiduría de arriba es pura, es pacífica, es fácil de pedir o de suplicarle al Señor. Cuando usted pide por eso, es fácil de hacerlo y no es parcial, sin parcialidad, no se parcializa y es sin hipocresía. 3 de esas 5 cualidades fueron tomadas del Sermón del Monte que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte. Una de ellas fue: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso fue una de las bienaventuranzas. También dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y todas estas cualidades, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos habló a nosotros, son parte de la sabiduría que proviene de Él para nuestras vidas. Así que los conflictos se sanan y se resuelven mediante la sabiduría que viene de arriba, pero la sabiduría de abajo, que es la humana, lo que hace es que agrava y exagera y todos los problemas, los pone más grandes, los pone más graves, los pone peor. No ayuda a resolver los conflictos. La sabiduría de parte de Dios sí ayuda a resolverlos, pero la sabiduría de abajo hace lo contrario. Y esta es la sabiduría del ser humano. Podemos decir o compararlo con lo que refleja el libro que escribió Salomón también, ¿verdad? El libro de Eclesiastés, donde dice que básicamente que todo se vuelve vanidad, que todo es vanidad. Cuando nosotros utilizamos la sabiduría humana o de abajo, es vanidad. Estamos enfocándonos en nosotros, estamos siendo egoístas y no tratamos en realidad de resolver un conflicto, sino que tratamos de ganar el conflicto, y es lo que más nos interesa. Y esa es la sabiduría de abajo. Mis deseos, mis ambiciones, mis anhelos, todo va por encima en realidad de resolver ese conflicto. Así que de eso se trata. Es como esa envidia amarga. Son deseos que surgen de una raíz de amargura en nuestras vidas. Así que la sabiduría de abajo es egoísta. Cuando yo resuelvo un problema, tengo que poner el egoísmo a un lado, dejar que sea el Señor quien me guíe. No buscar a Dios es el enfoque de la sabiduría de aquí abajo. Y no buscar la justicia de Dios y no buscar el reino de Dios primeramente. La sabiduría terrenal se jacta en su fe y en sus obras, en lugar de la justicia de Dios o el reino de Dios primeramente. Así que cuando ese conflicto no se resuelve,
Santiago compara esto inclusive con obras del infierno o obras de parte del reino de las tinieblas. Estamos siendo influenciados por el enemigo cuando solamente nos enfocamos en nuestros deseos y no en los deseos del Señor y en resolver algún conflicto. Tenemos que tratar estos conflictos no porque algo anda mal, sino porque el conflicto nos alejará de todo lo que el Señor tiene para nosotros si no lo tratamos a la forma del Señor. Así que tenemos que preguntarnos mientras concluimos hoy, ¿estoy operando con la sabiduría de arriba o estoy operando con la sabiduría de abajo? Si estoy operando con la sabiduría de arriba que viene de parte del Señor, esto se va a revelar por medio de mi carácter de mansedumbre, de humildad, fuerte, firmes, pero con mansedumbre y humildad. Si estoy operando con la sabiduría de abajo o la sabiduría humana, entonces esto se revela porque voy a producir quizás envidia, egoísmo, confusión y todas esas cosas que nos arrastran. Así que, como nos muestra aquí el libro de Santiago, necesitamos sabiduría de parte de Dios para manejar los conflictos que van a surgir en nuestras vidas. Vamos a tener conflictos, pero Santiago también nos dice en el capítulo 1, verso 5, dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios, quien es generoso y se la dará, no nos reprenderá por pedirla. ¿Cómo manejamos los conflictos? Como un seguidor de Jesús. Oramos, le pedimos al Señor que nos dé sabiduría desde arriba, que nos ayude a sanar las relaciones y que nos enseñe cómo vivir en armonía con los demás. En armonía con los demás mientras esté de nosotros, ¿verdad? Mientras nosotros podamos vivir en armonía con los demás. Uno tiene control de nuestras acciones, pero no de los demás. Así que mientras esté de nuestra parte, estemos en armonía con los demás y tratemos de resolver de una forma, a la forma de Dios. Así que tenemos que vivir una fe que siempre esté confiando en la sabiduría que viene de arriba, una fe viva que sana. Así que necesitamos una fe verdadera para sanar los conflictos, que no sea basada en egoísmos. Y Santiago nos instruye a tener esta misma mente que tuvo Cristo en los tiempos difíciles y cuando surgen estos conflictos. ¿Estás tú utilizando la sabiduría de arriba o la de abajo? Hoy te invito a que tú le pidas al Señor sabiduría, que le pidas al Señor que te ayude a resolver los conflictos, pero no podemos hacerlo si no tenemos una relación con el Señor. Así que si tú estás mirando hoy y todavía tú no has entregado tu corazón a Cristo y no has venido a los caminos del Señor, el primer paso debe ser reconciliar tu vida con Dios por medio de Jesús y arrepentirte de tus pecados para que el Señor comience a enseñarte cómo resolver los conflictos, para que tu vida comience a dar los frutos de una vida que ama a Dios, que vive para el Señor como un hijo y una hija del Señor. Y el primer paso es aceptar a Cristo en tu corazón. Así que yo te exhorto hoy a que así lo hagas. Y si ya tú eres creyente, somos creyentes, vamos a siempre tratar de resolver las situaciones y los conflictos con la sabiduría de parte del Señor y no con nuestra propia sabiduría. Yo te exhorto que sigas leyendo el libro de Santiago y que leas estos capítulos y estos versos que hemos repasado, porque te van a ayudar a resolver las situaciones que van a seguir llegando a nuestras vidas. Así que yo quiero orar en este momento. Si hay alguien aquí que desea decir al Señor, Señor, ayúdame a que yo pueda recibir la sabiduría que viene de ti, voy a orar contigo en este momento. Padre, gracias por tu palabra, gracias por poder compartirla, Señor, con los demás, por poder, Señor, entenderla, recibirla y someternos a ti, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría para poder nosotros resolver conflictos, luchas, situaciones que vienen a nosotros, pero que lo hagamos a la forma tuya y no a la forma nuestra, con la sabiduría tuya y no con la sabiduría humana.
En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poner nuestros deseos, nuestro egoísmo a un lado y buscar tus deseos primeramente. En el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien que está mirando hoy que todavía no te conoce, Señor, te pido que tú toques su corazón y que ellos puedan venir delante de ti, pedirte perdón, arrepentirse de sus pecados y comenzar a vivir para ti. Y que puedan creer en ti, Señor, que tú moriste en la cruz, Señor Jesús, y resucitaste al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, el Señor está contigo desde hoy en adelante para ayudarte a crecer. Déjanos saber a la dirección que aparece ahí en la pantalla. ¿Cómo podemos ayudarte? Pues podemos referirte a alguna iglesia que esté cerca de ti. Si estás aquí en el área en el estado de California, en el condado Ventura o en Los Ángeles o en Santa Bárbara, cerca de aquí, comunícate con nosotros. Con mucho gusto te vamos a dar información que necesites. Así que gracias por haber estado con nosotros hoy. Comparte este video también con alguien. Envíalo a través de las redes sociales y ayúdanos de esa forma a esparcir la palabra del Señor.